Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy tu amigo el Pastor Ferdi y en esta oportunidad nos encontramos para estudiar nuestra lección después de algunas lecciones ya. Aquí está nuestra lección. Hemos tenido un trabajo arduo que nos ha limitado un poco en poder preparar un video, pero quiero recordarles que el estudio de nuestra lección de este trimestre está muy interesante y necesitamos sistematizar cada semana nuestras lecciones para poder presentar un material bastante didáctico a nuestros alumnos. Este es un repaso no solamente o exclusivo para los maestros, sino para todos aquellos quienes quieran profundizar y de alguna manera encontrar alguna estrategia para poder estudiar nuestro folleto de la lección de escuela sabática. También quiero compartir con ustedes lo que comentamos en nuestro canal, porque nuestro canal considera y plantea la estrategia que los cursos bíblicos para nuestros estudiantes de la Biblia son cursos bíblicos básicos, mientras que nuestra lección de escuela sabática es un curso bíblico ya avanzado que nos ayuda a poder profundizar durante un trimestre en algún tema en particular, como hoy es el caso del libro de los Efesios escrito por el apóstol Pablo. Muy bien, en esta hora entonces, ¿qué les parece si comenzamos? No olvides de suscribirte, activar la campanita para recibir las notificaciones y juntos poder comenzar con este estudio muy interesante que es el estudio de la carta a los Efesios. Soy tu amigo, el pastor Ferdi. Una vez más, quiero compartir un saludo muy especial para ti y también comentar que el título para la lección de esta semana es ¿Cómo nos rescata Dios? Estamos ya en la lección 4, así que para iniciar, ¿qué les parece si hacemos una oración? Santo y maravilloso Padre que estás en el cielo, muchas gracias por todas las bendiciones que nos das. En esta hora te pedimos sabiduría para poder comprender tu palabra, estudiarla y obtener la revelación bíblica para que nuestras vidas puedan ser conducidas únicamente por ti. Gracias por todo lo que nos das. Abre una vez más nuestras mentes, es nuestro pedido para recibir tu luz. En el dulce nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, ahí lo tenemos en pantalla, el texto bíblico para esta semana. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es el texto bíblico. Al final vamos a desglosarlo como los temas de esta semana tienen relación con el texto bíblico principal. Ahí podemos ver en pantalla el propósito de la lección. Muertos en pecado y su naturaleza en vida es el primer tema que hemos estudiado durante toda la semana. Luego hemos tenido el título Resucitar con Cristo y finalmente Salvos de gracia a través de la fe. Son los tres temas en los cuales se nos sugiere en el folleto de maestros en la que podríamos dividir nuestra lección. Y ahora vamos con nuestra estructura para esta semana. Esta es la distribución. El pecado, que es el capítulo 2 que estamos analizando del versículo 1 al 10, se encuentra en los versículos 1 al 3, del cual de manera ordenada en esta ocasión se encuentra en el día domingo y lunes. El tema de resucitar se encuentra los días martes y miércoles y finaliza la salvación por la gracia en el día jueves. Ahora entonces vamos con el detalle de nuestra lección. El día domingo y lunes hemos tenido nosotros el desarrollo de los versículos 1 al 3 del libro de Efesios capítulo 2. Dice así: Él os dio a vosotros vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En ellos anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos desobedientes. Entre ellos, todos nosotros vivíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos también, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Aquí nosotros encontramos algunos puntos. Miren, hemos encontrado en esta semana el siguiente resumen. A los muertos dio vida juntamente con Jesús por gracia. Hay una descripción de que estamos muertos. Esto lo hemos visto ya en lecciones pasadas, cuando se nos explica que fuimos predestinados para gloria, para vida eterna.
Aquí yo tengo una opinión que describe que Jesús nos creó, es decir, cuando el ser humano fue creado, el propósito, dice el espíritu de profecía, era llenar los lugares que Satanás y sus seguidores habían perdido a causa de su rebelión. Es decir, Dios nos predestinó cuando la idea fue concebida y fue ejecutada para ocupar los lugares celestiales. Pero a causa del pecado, nosotros perdimos esa oportunidad de estar y ocupar esos lugares. Sin embargo, a pesar de que fuimos lastimados por el pecado, eso no dejó que el plan de Dios nos alcanzara para redimirnos y devolvernos al propósito original. Miren, qué maravilloso es Dios. Nos creó para un propósito y aunque vino el pecado, a pesar de ello hubo una solución para hacer frente a este problema, pero finalmente obtener el resultado inicial, vivir en los lugares celestiales. A causa del pecado fuimos separados por Dios. La lección nos presenta dos tipos de separación, dos tipos de ataque en este caso. La separación trajo como consecuencia el ataque externo y el ataque interno. Hay fuerzas externas que nos atacan, que nos lastiman y que pueden hacer que nuestro cristianismo sienta el remesón. ¿Cuáles son estas fuerzas externas? Hay un pequeño estudio que realizamos que nos describe que de 1760, con la influencia de Voltaire, y ya posteriormente en 1798 la Revolución Francesa, colocó las bases de una sociedad que rechaza a Dios. Es decir, cuando nosotros vivimos en un entorno donde pareciéramos tener normas injustas, es porque la sociedad está diseñada para negar a Dios. Los sistemas creados están diseñados para negar a Dios. A quienes les hablo, si buscamos un trabajo, el trabajo contempla el ejecutar nuestra labor en sábado y es un tanto complicado hacer un alto y decir, espera, yo no puedo trabajar en sábado, puedo trabajar otro día. El sistema de salud, el sistema educativo, recuperación de clases en sábado, todo el sistema está diseñado para poder eliminar la adoración a Dios. Es interesante cómo ya desde mucho antes de 1844, se diseñó un sistema para ir en contra de los principios divinos. Pero no solamente son los sistemas, sino también son las diversiones, son aquello que nos alienta a, entre comillas, recrearnos, cuando finalmente el objetivo no es recrearnos, es distraernos de nuestro principal objetivo. Pero también encontramos que hay fuerzas internas, los deseos de nuestra carne, los comportamientos pecaminosos y un llamado a despojarnos del viejo hombre. ¿Cuáles son esas fuerzas internas? La lección lo plantea como esa tendencia al pecado. Tenemos un estudio de este tipo en la que hemos concluido, y quiero compartir con ustedes una opinión, que en el Génesis 3 encontramos las tres tendencias pecaminosas que nos llevan a tener una lucha interna. En primer lugar, el pecado trajo consigo que nosotros huyamos de Dios. Es decir, la tendencia al pecado que tenemos es huir de Dios. Es tan sencillo huir de Dios. Hermano, hermana, tenemos un nuevo cargo. No, quiero un año sabático. Quiero descansar. Huimos al llamado. ¿Vamos a dar estudio bíblico? No, tengo alguna actividad más que hacer. O vamos a dar el estudio bíblico a una persona y dice, sí, acepta, pero después en la siguiente lección dice, no tengo tiempo o no responde la llamada, porque el ser humano está capacitado a causa del pecado para huir de Dios. La segunda tendencia que encontramos en el Génesis capítulo 3 es el hecho de excusarnos. Hay una excusa. Cualquier cosa es motivo para no hacer lo correcto. Y la tercera consecuencia del pecado es echar la culpa a los demás. Es decir, desde nuestra perspectiva, la tendencia natural del ser humano es huir de Dios, excusarse y echar la culpa. ¿Por qué? Todo esto proviene de un simple concepto. Adán y Eva creyeron más al diablo que a Dios.
Hoy es un desafío darle la razón a Dios. Miren, aquí tengo mi Biblia. Nosotros tenemos que considerar que la tendencia natural al pecado es no creerle a Dios. Cuando el papá da un consejo al hijo o a la hija adolescente, esperamos que ellos puedan cumplirlo. Esperamos que obedezcan. Es más, queremos que obedezcan. Pero los hijos no obedecen. La pregunta es ¿por qué? Tú has sido un hijo, has sido adolescente y has tenido en tu corazón ese deseo de no hacer caso a papá y a mamá. Me pasó a mí. ¿Pero por qué motivo? El motivo principal es sencillamente porque creemos tener razón. Creemos decirle, papá, tú no tienes razón, yo tengo la razón. Y como yo tengo la razón, entonces te pido por favor que respetes mi postura. Ese es el asunto. No le damos razón a Dios, por eso no queremos obedecer. No confiamos en Dios. Así de sencillo y simple comprendemos aquí en nuestro canal que es la tendencia del pecado. No queremos darle la razón. ¿Por qué el esposo no obedece a la esposa? Porque no le quiere dar razón. ¿Por qué la esposa no obedece al esposo? Porque no le quiere dar la razón. Es un asunto tan simple, pero tan profundo. Digo tan simple porque está metido en todas nuestras células. No querer obedecer. Por eso la Biblia resalta el amor de Dios, el amor a su ley, el amor a su palabra. Amar la ley de Dios significa creerle. Significa decirle al diablo, tú no tienes razón. El fruto que está allí, Dios nos dijo no comer y no debemos comer aunque tú lo hayas comido. Dios tiene razón. Y no hay cosa más bonita para la esposa que el esposo le diga, mi amor, tú tienes razón. O que el esposo diga, escuche de la esposa, mi amor, tú tienes razón. Eso no es así. Es una pregunta para ti. Y vamos a darnos cuenta que tener la razón es sumamente importante y ahí está la tendencia del ser humano que cuando pecó desarrolló, colocó en su genética ese deseo de tener la razón. Colocó en su código genético con el cual nacemos todos la tendencia de tener la razón, de decirle a Dios, no, yo me escapo, yo huyo de ti porque yo tengo la razón, yo me excuso cuando soy atrapado y yo echo la culpa a los demás cuando no tengo salida. Imagínate, ese es la lucha o esa es la lucha que nosotros tenemos. Por eso la lección nos plantea deseos de nuestra carne, comportamiento pecaminoso. Aparte de tener las luchas externas, las luchas internas también son un grande desafío. Imagínate, frente a este grande problema, frente a este grande peligro, fuerzas internas, fuerzas externas, ahora viene una descripción interesante. Somos exaltados y bendecidos a través de Jesús. A través de Jesús nosotros encontramos en nuestra vida una salida. Nuestra lección describe para el día martes y miércoles un asunto muy interesante. Nos hace ver que Jesús es el centro. ¿Por qué Jesús es el centro? Porque el plan gira en torno a Él. ¿Por qué? Porque Él es el Dios hecho hombre. En segundo lugar, a través de su vida, el ser humano es exaltado. ¿Por qué? Cuando dicen de pronto que del país que tú seas, que un compatriota tuyo logró el primer lugar en alguna actividad deportiva, te sientes orgulloso. Yo soy de Perú. Nos sentimos muy felices de la comida peruana, que en el extranjero digan que la comida peruana es muy rica. Eso nos hace sentir alegres de que estamos compartiendo, de que a la gente que no es de nuestro país le gusta lo que hacemos. Nos sentimos orgullosos y cuando un peruano levanta su restaurante, tiene comida peruana, es un logro para nosotros. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que Jesús, que es el ser humano, que está en el cielo, que está allá, que es nuestro representante, hace que el ser humano esté en presencia de Dios. Es decir, Jesús es nuestro hermano mayor y Él al estar en el cielo hace que el ser humano también esté en el cielo. Interesante. Es increíble cómo la presencia de Jesús en el cielo hace que el ser humano esté en el cielo. Es decir, hay un ser humano que está en el cielo y que será exaltado y que esa exaltación en el futuro, como dice el libro de Efesios capítulo 4, pero Dios es rico en su misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecado nos dio vida junto con Cristo. Por gracia habéis sido salvados y con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús. El ser humano que está en la tierra y que tiene un representante en el cielo
está sentado al trono. Hay un humano, representante tuyo y mío, como decimos, nuestro hermano mayor que está en el cielo. Por lo tanto, esa actividad en el cielo, cuando Cristo venga y todo esto sea una realidad, la promesa de la restauración será una historia inspiradora y agotable para toda la eternidad. Miren lo que nos dice Pablo. Tenemos lucha, somos hijos de la ira, hijos del pecado. Pero en Cristo Jesús tenemos una salida, podemos regresar al plano original y eliminar las tendencias externas, o luchar al menos contra ella y salir vencedores, como también con las fuerzas externas, internas y externas. Y finalmente, salvados, somos salvados. Básicamente los versículos 8, 9 y 10 del capítulo 2. Porque por gracia habéis sido salvados por la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. No hay ningún acto que tú y yo podamos tener del cual hallamos la salvación. No hay ninguna acción que tú y yo podamos hacer para regresar al estado original. Solo es a través de Cristo Jesús que vamos a librarnos de la influencia de Satanás, de la influencia personal que Él nos hace, externas, fuerzas externas y internas, y que vamos a tener una proyección a una vida próspera. Miren, me encanta lo que dice el versículo 10. Somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús al principio y también hemos sido creados por Cristo Jesús en Cristo Jesús luego del pecado, la recreación. Es decir, el plan original no se estropeó, solo tuvo una contingencia que hoy nosotros podemos obtener la victoria a través de él, porque sigue diciendo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Dios nos creó con propósitos salvíficos. En el inicio, cuando no hubo pecado, y luego, a pesar del pecado, el plan de Dios se cumple. Dime, ¿hay alguna inseguridad que Dios no cumpla su promesa? Pues yo veo en este escrito, en el estudio de esta semana, que Dios cumple su promesa aunque haya contingencias. Y eso va a ser en tu vida. Dios te ha llamado, no es un accidente que tú estés en la iglesia, que tú te hayas bautizado. No es cosa extraña que tú hayas venido. Tú recibiste el llamado de Dios, seas pastor, seas miembro voluntario, tengas o no tengas cargo, Dios te llamó. Dios, a través de la conservación de la iglesia, gana almas. Dios, a través de la conservación de un grupo de personas, realiza el trabajo misionero. Por eso es que tú y yo hemos sido llamados. Pero no hay nada que tú hagas que te haga creer que mereces salvación. No. ¿Cuál es la solución? Creer, imitar a Jesús. En otro momento, en otro repaso de otro trimestre dijimos, tenemos que vivir y pensar como Jesús vivió y pensó. No existe otra manera. La salvación es por la gracia, pero la gracia se obtiene mediante la fe. Y la fe la obtenemos de la práctica que Jesús hacía. Vive y piensa, o al revés, piensa y vive como Jesús pensó y vivió. No existe otra manera de alcanzar la salvación. Entonces, ¿cómo podemos resumirnos el tema o toda la lección de esta semana? Con lo siguiente. Es el resumen de los títulos. Engañados y muertos por Satanás, y nosotros mismos somos exaltados y bendecidos para siempre mediante la gracia de nuestro Dios. Cuán importante y necesario es comprender, número 1, la situación, el entorno y nuestras luchas. Número 2, que a pesar de ello Dios nos bendice. A pesar de ello Dios nos guía, Dios nos acompaña, Dios nos dirige, Dios nos da la oportunidad de ser más que vencedores en Cristo Jesús, pero todo esto a través de la gracia. Creemos que la vida de Jesús fue una ofrenda agradable a Dios, entonces cree que tu vida que imita a Jesús será una ofrenda agradable para el reino de Dios. No en actos solamente, sino en intenciones. ¿Ok? Finalmente, ¿qué debemos repasar en nuestra lección de escuela sabática?
Número 1. Son 3 preguntas que estamos planteando desde aquí que tú lo puedes utilizar en tu espacio de escuela sabática el sábado por la mañana. ¿Qué decisiones debo tomar para librarme de las influencias y de mí mismo? ¿Qué decisiones he de tomar para las fuerzas internas y externas que me atacan? Número 2. ¿Por qué la eternidad parece no tener influencia sobre el presente? ¿Por qué será que las cosas que nos rodean parecen ser más importantes que la eternidad? Y finalmente, ¿qué valor tiene un regalo? ¿Cuál es el valor que se le da? Así que, queridos amigos, en esta mañana en este momento estamos contentos de haber compartido la lección de esta semana en el que se nos hace un llamado para reconocer que tú y yo debemos luchar contra nosotros mismos y debemos ser conscientes que en este mundo gobierna el más fuerte, gobierna el que tiene más poder. No confíes en tus conclusiones, confía en lo que Jesús hizo. No confíes en tus conclusiones, confía en lo que Jesús hizo. No creas que tienes la razón, cree que Jesús tiene la razón. Considera que puedes estar equivocado, cree que Jesús nunca se equivoca. Y finalmente, reconoce que únicamente a través de Dios podemos alcanzar salvación, gracia y socorro para nuestras vidas. Pregunto en esta hora, ¿quieres tú ser parte de este grupo de personas que acepta la gracia de Cristo, que acepta el regalo que Él nos da? ¿Será posible? Si es así, ¿qué te parece si oramos? Vamos a orar. Santo y maravilloso Padre que estás en los cielos, muchas gracias porque nos permites aprender más de ti, nos describes claramente las luchas que enfrentamos. Son luchas bastante crueles. Pareciéramos estar en desventaja, pero Padre, si tú estás en medio nuestro, somos más que vencedores. Acompáñanos en esta hora para recibir y reconocer que Jesús es nuestro representante, que hay un ser humano en el cielo, no solamente en el cielo, sino en la presencia tuya, que está intercediendo por los demás seres humanos. ¡Qué preciosa verdad! Acompáñanos a aceptar ese regalo y no a sentirnos inclinados a comprarla o tal vez a creer que lo merezcamos, sino comprometernos a seguir el ejemplo de Jesús, ir tras sus pisadas para ser parte de esa maravillosa promesa que tú nos das. El reino eterno, para lo cual fuimos creados y con propósitos de ocupar lugares celestiales. Acompáñanos en esta hora y bendíganos. En el dulce y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús oramos. Amén. El Señor te bendiga. Nos encontramos Dios mediante en una siguiente lección para seguir fortaleciendo nuestro repaso. Nos vemos hasta la siguiente.